y voy a compartir pantalla. Bueno, este es el... nosotros nos habíamos quedado en la clase anterior, si no me equivoco, en estado estacionario. Yo lo que quería repasar es la ecuación fundamental de Solow, que es la que ven acá, que es la variación del capital per cápita, es igual al ahorro del producto menos la cantidad de producto que necesitamos por habitante para mantener la relación del capital estable. Esto básicamente lo que quiere transmitir es que el crecimiento se da por el crecimiento del capital per cápita, y que hay una parte del capital que se va acumulando que se necesita para sostener la relación entre la cantidad de máquinas y personas que hay en la economía, que es esto que viene restando acá. Con lo cual, en el estado estacionario, la tasa de crecimiento del capital per cápita se iguala a la tasa de crecimiento poblacional. Eso está claro porque eso es fundamental que lo entiendan. Básicamente, a nivel de implicancias, es que para que crezca la economía tiene que crecer el capital per cápita por encima de lo que crece la población, asumiendo que la población es igual a la cantidad de trabajadores que hay en la economía. Y otra cuestión importante es el ahorro. El ahorro es una variable que el modelo la define como exógena, y es obviamente una proporción del ingreso. Ahora, si aumenta el ahorro, si aumenta S chiquita, ¿crece la economía? Sí, crece. ¿Qué te dice el modelo? Que crece, pero que en el largo plazo crece, va a terminar convergiendo a la tasa de crecimiento de él. Eso, digamos, como gran resumen. Ahora, hay dos grandes críticas que me parece que son pertinentes para hacer sobre esta ecuación y sobre el modelo en sí. Una, el tema de los plazos, de los momentos. Porque te dice, bueno, si yo aumento la tasa de ahorro, entonces va a crecer el producto, pero a la larga vamos a volver a converger a N. Ok, pero ¿en qué Perdón, una pregunta, ¿podés repetir lo de que no sería si crece ese chiquita? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. ¿Podrías repetir lo de qué pasaría si crece ese chiquita? Lo que dijiste Ese antes de los chiquita, precios. si crece ese chiquita, crece el producto. Obviamente eso tiene un costo. Te lo doy un ejemplo por ahí medio burdo, pero cuando Labaña era ministro de Economía había una discusión, creo que no sé si fue también en parte lo que terminó yéndose del gobierno, sobre qué hacer con el excedente que estábamos teniendo en ese momento de divisas, y la idea era ahorrar en ese momento o no, o mantener el gasto y el nivel de consumo. ¿Qué pasa? Si vos ahorrás, en el agregado de la economía, si aumentás el ahorro, implica una caída del consumo. Entonces sí, crece el producto, pero también te implica una caída del bienestar en el corto plazo. Entonces ahí tenés esa discusión de, che, si aumento ese, nada, ¿está bueno para la sociedad que caiga el consumo? Bueno, esa es una discusión. Y la otra tiene que ver con el tiempo, porque el modelo predice la convergencia, pero en ningún momento te aclara los tiempos. Se hizo algún estudio, en el paper lo aclara, en el Jones, que trata de explicar esto, y en algún momento se dice, bueno, pero esta convergencia podría llegar a demorar hasta 100 años. Entonces, digamos, ahí un poco cuando lo cruzás por los plazos, no es tan así, porque si demora 100 años, digamos, el análisis es completamente distinto. Y después, la otra crítica para mí muy importante, que tiene que ver con algo que integra el modelo keynesiano, que es las expectativas. Acá S es una proporción fija exógena, y no te aclara nada sobre las expectativas de los empresarios. Entonces no existen modelos donde hay trampa de liquidez, no hay nada. Y la realidad es que eso también le quita un poco de veracidad a esta discusión. Porque, digamos, imagínense década del 50, década del 60, ya el modelo keynesiano estaba bastante desarrollado, el concepto de expectativas era fundamental para el desarrollo, para entender la inversión en los países.
Por ejemplo, en el caso, no sé, de Argentina, lo vemos muy claro. Las expectativas para meterse en proyectos de inversión muchas veces son muy negativas y eso termina generando que no se den esos proyectos, independientemente de la tasa de interés. Miren ustedes en el sentido común, no sé, en los laburos donde están o si son independientes, pero digamos, el concepto de expectativas, independientemente de la tasa de interés como variable regulatoria, son claves para entender el nivel de inversión de un país. Pero bueno, esas son las dos grandes críticas que para mí son claves que tengan en cuenta respecto a la ecuación fundamental de Solow. Los ¿Te puedo plazos, hacer una pregunta? sí. La expectativa, la crítica del tema del tiempo, de en qué tiempo se da lo que predice, Sí, en un punto no sé cuánto sentido tiene, porque si uno se pone a verlo con esa lupa, todos los modelos tienen, o muchos modelos tienen el mismo problema, sí, que no se ajustan, pero vos no sabés en cuánto tiempo. exactamente. Coincido, es así. Ok, El tema es que vos acá estás queriendo analizar por qué cómo generar crecimiento en un país. Y acá lo que te está diciendo es el ahorro no tiene sentido analizarlo, porque es una variable exógena, o sea, no tiene sentido en el sentido de que no tiene sentido aumentarlo, porque eventualmente vas a terminar convergiendo. Es como que te está dando una implicancia que no es cierta, o no es del todo cierta. claro, ¿cuánto tiempo vas a tener que ahorrar si vas a llegar dentro de 100 años? ¿Tiene sentido? Eso también me parece que es lo que está Claro. preguntando. Y vos me decís, che, pero esto, digamos, cruza todos los modelos neoclásicos, sí. Pero eso, digamos, en este modelo particular, te implica, te genera que una de las implicancias muy fuertes del modelo sea muy cuestionable. Claro, entiendo. Perfecto. Gracias. No, por favor. Pero bueno, esto lo tienen. Modelo Cobb-Douglas, nada, yo creo que en la clase práctica lo vamos a ver. La regla de oro la vamos a ver la clase que viene. Solo y hechos estilizados de Carlos. Nada, léanlo en el paper. De todas maneras, si tienen alguna duda sobre esto, me preguntan, lo vemos la clase que viene, pero es bastante intuitivo, no tiene ninguna complejidad. Perdón. Si les parece, arrancamos con progreso técnico. Acá un poco lo que plantea es. Sí, Disculpa, ¿en qué paper lo tenemos que leer? en el de Jones. Capítulo Ah, 7. ok, ok. El progreso técnico está en el capítulo 7. El capítulo 4 está lo que la parte de Cobb-Douglas y demás. Y el capítulo 9 está la parte de regla de oro que vamos a ver la clase que viene. Que igual es más cortito eso. Probablemente. Perdón, Sí, esto de progreso técnico entonces es del capítulo 7, capítulo 7, sí. porque después al final del capítulo 4 empieza, como que empieza a levantar supuestos, o no sé, menciona también el progreso tecnológico. Sí, lo No sé menciona muy si... por arriba. Nada, es más o menos lo que vamos a ver ahora. De hecho, creo que en el mismo paper te aclara que se amplía en el capítulo 7, si no me equivoco. Ah, sí, ahí lo leí, de una. Gracias. No, por favor. Bueno, decimos que ocurre el progreso tecnológico cuando pueden producirse más bienes empleando la misma cantidad de factores. Básicamente, los factores productivos se hacen más eficientes ante la misma cantidad de máquinas, ante la misma cantidad de personas. En vez de producir, no sé, 100 sillas, pasas a producir 110. Entonces vos decís que esa tasa de variación, ese 10% adicional, se produjo por el progreso técnico. Gráficamente es muy sencillo de ver. Esta es la función de producción per cápita. Voy a ponerle un poco de zoom, a ver si se ve mejor. Cualquier cosa me dicen. Vean que la relación capital-trabajo, que es K chiquita, se mantiene, es la misma, pero aumenta el total de lo producido per cápita. ¿Está bien? Formalmente se representa con dos variables que se dice dependen del tiempo, que hacen que sea más eficiente el capital, vamos a llamarlo A, y B, que hace más eficiente el trabajo. Perdón. Si la variación de A respecto del tiempo es positiva, y la variación de T es igual a 1,
el cambio técnico aumenta la eficiencia del capital. Al revés, si la variación de B respecto al tiempo es positiva y A se mantiene constante, el cambio técnico aumenta la eficiencia del trabajo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cómo se da la eficiencia del cambio tecnológico tiene una implicancia también en cómo es después la distribución del resultante del producto. Es decir, imagínense que cuando aumenta la producción, manteniendo K y L, hay que ver ese aumento de producción, cómo se distribuye entre el trabajo y el capital. O sea, en el caso que hablábamos recién, en una economía que produce 100 sillas pasa a producir 110, esas 10 adicionales, ¿cómo se distribuyen entre capital y trabajo? Si A puntito, o sea, la variación de A con respecto al tiempo y la variación de B con respecto al tiempo son positivas ambas, aumenta el cambio técnico, el cambio técnico aumenta la eficiencia del capital y del trabajo. Ahora, suponiendo T, obviamente, en un momento posterior a 0, digamos, marginalmente, la derivada parcial de la función de producción respecto a la función de... Perdón, la derivada parcial de la función de producción respecto a... Perdón, me expliqué mal. Si la relación entre la derivada parcial del producto, de la función de producción respecto al capital y la derivada parcial de la función de producción respecto al trabajo es mayor en el t respecto a t-1, que sería 0, decimos que el valor, decimos que el progreso es ahorrador de trabajo. Esto quiere decir, recién les explicaba que el progreso técnico tiene una implicancia sobre cómo se distribuye lo producido entre el capital y el trabajo. Las derivadas de la función de producción son las retribuciones de los factores. En el caso la retribución del capital es R y la retribución del trabajo es salario. Entonces, básicamente lo que te dice acá es que si la relación entre la retribución del capital y dividido la retribución del salario aumenta, es decir, que el capital se queda con más participación del ingreso que el trabajo, entonces el progreso técnico lo que hizo fue ahorrar trabajo. Y eso intuitivamente se ve por el lado de que hay un cambio técnico o tecnológico, entonces significa que vos podés producir más bienes con menos cantidad de trabajo humano, que es lo que se ve en todas las películas de los 90 y demás. Básicamente, una máquina que reemplaza capital humano en el total del producto. Entonces, la oferta de trabajo te cae, y por lo tanto cae el precio, la retribución del salario. A la inversa, si la retribución de los factores del capital respecto al trabajo disminuye de T respecto a T-1, el progreso es ahorrar el capital. Perdón, ¿puedes repetir el primer caso? No lo entendí muy bien. Sí. F'K y F'L son las retribuciones de los factores, la derivada parcial de la función de producción. En el caso de F' de K es R, que es el retorno de la inversión, la tasa de interés en algunos modelos, depende cómo lo quieras ver, pero el retorno es la parte que se lleva el capital del total de lo producido. Entonces vos tenés R sobre W. R sobre W es la relación que existe entre lo que se lleva... Perfecto. Bien. Perfecto, gracias, perdón. Si esta relación se hace más grande, en T respecto a T-1, entonces el progreso técnico es ahorrador de trabajo. Si se hace más chica, el progreso técnico es ahorrador de capital. Y si se mantiene la relación invariante, el progreso es neutral a la Higgs. ¿Está bien? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta sobre eso? Sí, obvio.
Yo leyendo el texto, digamos, cuando uno lo iguala a R y a W, lo entiendo, digamos. Pero Sí, si lo miro con la productividad marginal, ahí no lo entiendo tanto, porque digo, si yo, digamos, si yo en el momento T, a mí me aumentó la productividad, se supone que, y estamos hablando de K, se supone que, digamos, lo de arriba, perdón, estamos hablando de que el progreso es ahorrador de trabajo, se supone que aumenté la productividad del trabajo, se tendría que haber aumentado el denominador, y no me cierra que sea más grande que en el momento cero. No sé si se entiende lo que digo. Se aumentó la productividad, o sea, el denominador. ¿Por qué es más grande que en el momento cero? a ver, acá lo que estamos analizando son ratios, no son cocientes, no son números absolutos. ¿Está bien? Si vos venís a la función de producción, en este caso, por ejemplo, vos derivás respecto de K y respecto de L. ¿Sí? La derivada te da básicamente qué participación del producto se lleva cada uno de los factores. Si vos de T-1 a T ves que la derivada, la parte de arriba se te hace más grande que la parte de abajo, por decirlo de una manera, que es R, se te hace más grande que W, quiere decir que en T, del total producido, R se está llevando mayor porcentaje. O sea que ese cambio técnico lo que te generó es menos necesidad de trabajadores por la misma cantidad de producto. O que es lo mismo que decir ahorraste en trabajo. No sé si contesté la pregunta. Por ahí creo que repetí lo mismo y no sé si te quedó claro. Dale, no, está Claro. bien, está bien. Si lo miro por el lado de las retribuciones al capital del trabajo, se entiende, pero perfecto. ¿Seguro? Decime si no. De Sí, última sí, sí, tenemos a sí. Rodri de backup que la tiene 10 Sí, veces más clara que yo. Así que Si no, también sí, ahora a mí después, no, preguntale. al final de la clase lo repasamos bien. Y dale, vemos. dale, sí, a mí no me cerraba verlo así como, si lo veo así me cuesta, pero si pienso en las Dale, retribuciones, después, si no, Juan, seguimos la idea y después yo retomo esto al final y vemos eso. Sí, chicos, Gonzalo, dale, ¿no? gracias. si les queda alguna duda, tenemos el backup a Rodri, así que cualquier cosa, si hay algo que yo por ahí no está haciendo del todo claro, me dicen, lo pimponeamos al final, o de última también, lo mismo. Usemos Facebook si tienen alguna pregunta, y yo en la medida del tiempo les voy contestando. Dale, Así que, gracias, muchas gracias a los dos. Y es una pregunta que de hecho me hice cuando lo leí ya, así que no es porque no esté siendo claro, sino todo lo contrario. Gracias. no, por favor. Bueno, voy a minimizar esto. Nosotros, bueno, esto es lo que hablábamos recién. El beneficio, perdón, acá define pi como el, el porcentaje de la retribución que se lleva a cada sector. Como K sobre L es la misma para comparar momentos en el criterio de Higgs, por esto que hablábamos recién, de que crece el producto, pero la relación K por L se mantiene constante, podemos hacer la siguiente clasificación, que es, si pi, que respecto al tiempo se hace positivo, para un valor dado de K, el progreso es ahorrador de trabajo. Si pi se hace negativo, para un valor dado de K, el progreso es ahorrador de capital, y si pi es igual a 0, para un valor dado de K, el progreso es neutral en el sentido de Higgs. Esto es un poco lo que dije recién, no sé si genera alguna duda, pero en líneas concretas es, la retribución de los factores, ¿cómo es? ¿Cómo se mantiene la relación entre R y W con el paso del tiempo? Es más que nada, es básicamente eso. No hay mucho más para agregar. Concepto de neutralidad, esta parte por ahí es un poquito más compleja, pero gráficamente acá lo que vemos es cómo se da el crecimiento del producto ante un cambio técnico y qué debería ocurrir para que la relación R sobre W se mantenga constante. Y lo que te muestra es, si vos mirás la pendiente de la recta tangente a la función de producción,
podés estimar básicamente si el punto de origen, que es básicamente la relación salario-capital, si el punto de origen, ahora le explico cómo llegamos que el punto de origen es la relación salario-capital, pero si el punto de origen se mantiene constante, entonces podemos decir que en este crecimiento del producto, el progreso técnico fue neutral a la Higgs. Respecto al punto de origen, Rodri, ahí si querés dar una mano por ahí para explicarlo. Che, Juan, ¿puedo compartir pantalla? Sí, obvio. Porque yo garabateo. Yo- Sí, complemento un poco eso. Es un tema que estuvimos debatiendo recién con Rodri, y como él básicamente hace un análisis trigonométrico sobre la base. Ni siquiera, se puede hacer más simple. Ahora lo quería mostrar, pero... ¿No te deja Sí. compartir? Me dice el host. Host disable. Me tenés que transferir el host, creo. Y más o menos también con esto me va a permitir responder un poco la duda de Gonzalo. Ahí te compartí. No sé si... Bueno, estoy controlando. Ah, mira, puedo controlar tu... No sé si me va a dejar anotar. Ah, sí. Bueno, buenísimo. Ustedes saben o se acuerdan, o si no, ayúdenme, de dónde salen estas rectas tangentes. ¿Se acuerdan? ¿No? Más o menos. Pongámosle que sí. Ponele que sí, bueno, vamos a repasarlo igual. Pero lo que dice Juan es que ustedes pueden tener, o sea, nosotros ahora lo que estamos haciendo es básicamente vamos a ampliar un poquito el scope del modelo de Solow, donde ustedes tenían que el producto, o sea, en la parte de la oferta, ¿no? Está determinado por estas dos cosas. Y yo le quiero agregar una variable nueva A, progreso técnico, ¿ok? Entonces yo voy a tener una función de factor capital, factor trabajo y factor A. ¿Sí? El progreso técnico aparece. Esa es la novedad. El modelo este sigue siendo el mismo. Fíjense que después voy a ver cómo meto este A, pero sí, sigue cumpliéndose los mismos supuestos de rendimientos marginales decrecientes, rendimientos constantes a escala. Puedo expresarlo todo en términos per cápita, ¿sí? De hecho, ahí se ve, ¿sí? Entonces, la recta tangente, y esto a ver si puedo cambiarte de página, o si no, Juan, ¿Te cambio la próxima? A ver, volveme a la página, viste, más arriba. Volveme. ¿A cuál? Creo que la 9. Ah, bien. Ahí está. Esa, sí. Sacale un poco el zoom así se ven más todo. Ahí va. Bien, entonces, ustedes por los rendimientos constantes a escala, ahí va, buenísimo, ahí está. Por rendimientos constantes a escala, ¿sí? Y la ecuación de Euler que ustedes vieron, yo puedo reexpresar la función de producción esta, ¿sí? De la siguiente forma. ¿No? Simplemente por la ecuación de Euler, por supuestos, digamos, de la forma de la función de producción de la que estamos utilizando. ¿Ok? Esto tiene un nombre que en un mercado competitivo, ¿se acuerdan? Ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Cuál es el costo del capital? R. La tasa de interés. La tasa de interés, a ver, si estamos hablando de capital endeudado como deuda, es tasa de interés. Si estamos hablando de capital como aporte societario, es un retorno.
retorno, llamémoslo lo más genérico posible. ¿Y cuál es el costo del trabajo? El salario. Salario, ¿no? Upa, no sé qué toque. Bueno, el salario. Bien. Y si esto lo escribo per cápita, tengo esto, ¿no? Entonces yo puedo ver que esto es esta recta tangente. ¿Sí? Esto es lo que vieron, digamos, en contabilidad nacional y en cómo reparto la torta del PBI. ¿Sí? Esto es el PBI contabilizado desde el lado de los retribución a factores, o rentas, no sé cómo lo llamaban en cuentas nacionales, ¿no? Bien, esto es esta recta tangente de acá, donde la pendiente de esta recta tangente, ¿sí? Ahora estamos trabajando en términos per cápita, esto simplemente divido por L, miembro a miembro, esto se me hace 1, esto se me hace K minúscula, y esto se me hace I minúscula, y es esto de acá. Entonces, la pendiente es R, ¿ok? Y todavía no agregué el progreso técnico, ahora lo agrego, y ahora veo lo que nos dijo Juan de esta cosa que está acá. Por eso les dije que esto nos iba a servir después. Yo tengo esta recta, ¿no? Y que lo que no me aporta el capital, ¿qué es? O sea, con un per cápita igual a 0, ¿qué es lo que voy a tener? El salario, ¿no? O sea, la ordenada, gráficamente y analíticamente es la ordenada de origen de esta recta, ¿no? K es la variable endógena, R sería la pendiente, ¿sí? Y en la ordenada de origen voy a tener la W, ¿no? Que en realidad viene de cómo reparto el PBI. Hasta ahí vamos, lo que no es capital, en teoría, me lo aporta el trabajo, ¿sí? A través del salario. Entonces la ordenada de origen va a estar ahí en W. ¿Teóricamente se entiende esto? Bien, ahora vamos a agregarle entonces progreso técnico, ¿sí? Permítanme borrar un poco todo. Bueno, esta recta no sé por qué, de dónde sale. Ah, creo que es de esto, para. ¿No? A ver si puedo borrar esta cosa. Si no, ¿vos podés borrarla, Juan? A ver si puedo borrarla. Ahora les voy a agregar progreso técnico. El progreso técnico, básicamente, lo que me va a hacer es, si yo acá estoy graficando todo en términos de capital y trabajo, lógicamente lo que va a generar es un desplazamiento de la curva. El problema es que un desplazamiento puede ser para cualquier lado, ¿sí? No pudiste, ¿no, Juan? No, a ver. No, tengo miedo acerca, pero. Tranqui, queda la mancha. Sigo yo. Olvídate. Entonces, lo que les decía Juan es que ustedes pueden tener diferentes desplazamientos. O sea, la cosa se les puede sesgar hacia un lado, hacia el capital, se les puede sesgar hacia el trabajo. Eso va a depender de cómo afecta, ¿sí?, al producto, de cómo le afecta la A, ¿sí? Lo más habitual es, o una de las cosas que uno podría decir, che, yo quiero un progreso técnico que que obvio, el progreso técnico me va a afectar el rendimiento del capital respecto al producto y el rendimiento del trabajo respecto al producto, ¿no? Las dos derivadas. Les va a afectar, ¿no?, la A, ¿sí? Después podemos ver un ejemplo analítico, matemático propiamente dicho, ¿sí? Una Cobb-Douglas. Pero la A va a afectar estas dos derivadas cuando meta A, ¿ok? Ahora, ¿a cuál me afecta más? ¿Al capital o al trabajo? Bueno, eso es lo que Juan quiere un poco analizar. En realidad, Juan contándonos lo que solo va a analizar, ¿sí? Esto a su vez, por el equilibrio de mercado, este ingreso marginal es KCR y esto es W. Entonces, si estos dos se ven afectados por A, ¿sí?, podría pasar de que este de acá suba más de lo que sube este, o viceversa, o este sube más de lo que sube este. O, el caso más parejo, que este aumente de tal forma, en la misma proporción que el otro. Con lo cual a mí me interesa ver el ratio, a mí me interesa ver esto. Ah, chicos, esto ahora les voy a mostrar.
esto acá está al revés. Si ven en los próximos filminas está bien, y en el libro está bien, pero justo ahí está al revés. Perdón, ¿no está al revés? No vi, no veo bueno, Sí, pero... esto acá. El cociente, el cociente es W sobre R, no R sobre W. Ok, gracias. El menos sí está bien. Entonces a mí me interesa ver el ratio, el cociente entre capital y W, o al revés, si quieren verlo. Esto no hay problema de verlo al revés. Esto es un O, ¿no? Parece. Así, ¿no? Y ahí es lo que, en la tablita que les mostró Juan más abajo, ahí ven si está sesgado en el tiempo 1 respecto al tiempo 0, si está más sesgado por un lado, si está más sesgado por el otro, será ahorrador de trabajo, ahorrador de capital, eso lo tienen ahí clasificado. Y digamos, el escenario más, no sé si estable, sino más bien el más parejo, es, che, que aumentame los dos en la misma proporción. Es decir, que si en equilibrio de mercado, esto es lo mismo decir que el ratio salario, porque es lo mismo, ¿no? Esto es una igualdad, ¿no? Por equilibrio del mercado competitivo. Que este ratio, salario, el costo que el ratio de los retornos marginales de los factores, o lo que es lo mismo, el ratio de los precios de esos factores, se mantenga constante, ¿no? Porque sube este, pero sigue igual, sigue siendo el mismo valor, ¿no? O sea que los precios, o sinónimo, que los precios relativos de los factores se mantengan constantes. Esto, o sea, que el factor, digamos, el factor de progreso técnico me afecte esto de una forma así pareja, es decir, que nos mantenga este ratio constante, se denomina lo que dijo Juan, que es neutral a la Higgs, ¿no? Si no, será Perdón, ¿te ahorrado. puedo hacer una pregunta? Sí. Vos pusiste f de k, perdón, f de k no, f, digamos, sub k sobre f sub l, las derivadas parciales, o f sub l sobre f sub k O al revés. igual a w sobre r. Pero Sí. depende si usás una u otra, es w sobre r o r sobre w o no. No. ¿No? Esto siempre, esto por definición. Equilibrio competitivo, esto siempre en equilibrio, ¿no? Y esto también. Esto siempre. Pero en el libro te lo pone al revés, te pone r sobre w. ¿Qué cosa te pone R sobre W? Rodri, me parece que lo que está queriendo decir es que vos lo podés expresar f' de k sobre f' de l o f' de l sobre f' de k. Vos decís, Gonza, ¿no? Vos decís el Sí, cociente, sí, ¿no? El cociente, no, claro. eso no pasa nada. O sea, sí, en el libro te lo pone de las dos formas, porque después gráficamente es W sobre R. Y acá está esto está al revés. Esto está mal, ¿eh? Esto sí está mal. Ahora se los voy a mostrar por qué. Es al revés. Pero es lo mismo, porque a mí lo que me interesa ver es el precio relativo, el cociente, ¿sí? Que el cociente no me cambie, ¿ok? Cuando es constante a la Higgs, cuando es neutral a Higgs, el cociente no me cambia, ¿sí? Claro, en ese caso es lo mismo, claro. Claro, por eso acá puse O. Acá en este caso es lo mismo. Gráficamente acá, si vos me decís gráfico, no, ahí no es lo mismo. ¿Por qué? No, gráfico no, entiendo. Pero analíticamente, digamos, yo vi que capaz lo vi mal, y recuerdo mal porque tengo que releer, pero vi que usa mucho R sobre W para, no gráficamente, sino cuando analiza analíticamente, entonces me quedó la duda. Perfecto. Si usa RW es porque está trabajando con con el rendimiento marginal del capital ajustado, dividido respecto del trabajo, perdón. ¿Sí? Está bien, perfecto, listo, ahí entendí. No sé si, Ahí entendí. Tomás. no sé si es algo que dijiste recién, cuando es neutral a la Higgs, si la situación está igual que antes, ¿podemos decir entonces que no hubo progreso tecnológico si estamos igual o si relativamente no se alteraron No, los no, factores? perdón, Sí, Juan. para cerrar la idea que, digamos, lo que estamos diciendo es cuando se produce progreso técnico, es decir, que aumenta y aumenta el producto,
cómo se distribuye el producto final entre los factores. Claro. R&W, que es el costo de los factores, en el óptimo termina siendo también la retribución. Entonces vos lo que estás analizando es, che, pasaste de 100 sillas a 110, con la misma cantidad de relación KL. Bueno, esas 110, ¿cómo se reparten ahora? ¿Se reparten de la misma manera que antes? ¿El capital se lleva más de lo que venía llevándose? ¿O el trabajo se venía llevando más? Dependiendo de cómo se reparta el producto final en el nuevo escenario, es cómo es la relación entre la retribución de los factores. Claro. Juan, Clarísimo. Y No. para acompañar un poco a lo de Juan, y ahí te dejo, Seba, dame un segundito. Todavía no lo mostré gráficamente, pero ahora cuando haga el gráfico, porque quizás el gráfico ya completo no se entiende del todo, pero cuando lo hago paso a paso se va a ver. Sebas. gracias. No, y perdón la interrupción. Entonces esos 10 de aumento corresponde todo al aumento a la aplicación del aumento tecnológico. Sí, ¿no? claro, Y acordate que no tiene nada que ver. el modelo de Solow predice, por darte un ejemplo clave, predice que el crecimiento se da por el crecimiento del capital per cápita, que termina convergiendo a la tasa de crecimiento poblacional. Entonces acá lo que estamos diciendo es, suponete que L se mantiene constante y el producto crece igual. Por encima crece. ¿Cómo explicás ese crecimiento? Bueno, acá lo que está tratando de decir es, che, hay algo adicional que es el crecimiento de la economía que se da aún donde K y L se mantienen constantes, que es el progreso técnico. Ok, si vamos a los otros dos casos, que desistimos del progreso tecnológico, porque se explicaría o por K o por L. No te En los entendí, otros dos perdón. casos. En el caso de los otros dos, en los otros dos casos que podría corresponder a que caiga la ponderación del aumento de la producción por K. Ah, no, porque no estamos aumentando K, ¿no? Era constante. No, igual te entendí, Sebas. En los otros casos, todavía no terminé igual del todo dar lo de Higgs, pero es cierto que en los otros casos, cuando generás aumento de progreso técnico, aumentás, obviamente va a aumentar el producto porque va a desplazarse. El tema es que se va a desplazar, para que te des una idea, si este es el producto per cápita, se va a desplazar medio chingado, medio como para algún lado, con lo cual te va a cambiar las relaciones de las derivadas parciales, ¿sí? Y por lo tanto te va a cambiar la forma en que nos repartimos la torta del PBI, es decir, si es ahorrador en trabajo, si es ahorrador en capital, te va a cambiar, como la derivada va a pegar más fuerte para un lado o para el otro, cuando vos vuelvas a calcular el PBI y veas la torta, vas a ver que se te va a sesgar para un lado o para el otro, para capital o para trabajo, ¿no? Ok. Yo te comento por un caso particular de nuestra compañía, en la cual no pudimos hacer en el corto plazo aumento de las inversiones y tuvimos que hacer una reorganización con todo el capital y el recurso humano que teníamos y aumentamos la productividad un 30% y eso es un montón, o sea, sé que estábamos mal organizados y bueno, ahora sí se amplió, pero digo, en ese momento no se tocó nada, mismo capital, misma cantidad de dotación. Bueno, ahí si vos conseguiste un aumento de productividad en tu compañía, con tu mismo set, con tu mismo cantidad de factores, efectivamente eso fue progreso técnico, eso sería A. Y probablemente si la relación, o sea, la productividad asociada al capital y la productividad asociada al trabajo se mantuvo igual, entonces estaríamos hablando de que tuviste un progreso técnico neutral a la Higgs. Si se quiere trasladando este caso a algo más Ok, económico. ¿Está? muy claro los dos, Gracias. Buenísimo. Es la idea. ¿Puedo ¿Gonza? hacerte una pregunta más sobre el neutral a la Higgs? Sí. Entonces, a ver si lo entendí bien. Si tenés una situación donde sos neutral a la Higgs, Sí. no estás ni en ahorrador de trabajo ni en ahorrador de capital, sos neutral. Exacto. Perfecto. Exacto.
Listo. O sea, ¿por qué? Porque la productividad del capital respecto de la productividad del trabajo no va a cambiar. O sea, sí, obvio, como dice Sebas, vos, si generaste algún progreso tecnológico por fuera del capital y por fuera del trabajo, es decir, no tuviste que utilizar más capital ni más trabajo, la productividad total va a aumentar y la productividad marginal por por cada factor también va a aumentar, pero va a aumentar en la misma cuantía. Es decir, este ratio de productividades marginales, ¿sí? Estos ratios se mantienen constantes. ¿Ok? Ese podría ser un caso. También puede pasar que el aumento de productividad te genere aumentos de productividad superiores hacia el capital o superiores hacia el trabajo, y ahí estarás en los otros dos casos del cuadrito de más abajo, ¿no? Pero sí, es eso, básicamente. Perdón, y para cerrar la duda Perfecto. de recién, un tema que por ahí es clave entender conceptualmente la diferencia entre ahorrador de capital y eficiencia. El progreso técnico genera eficiencia, es decir, con la misma dotación de factores producís más. No sé si eso por ahí me parece que venía la pregunta en el sentido de, che, ¿qué es lo que me genera el progreso técnico? Te genera eficiencia. Los factores productivos, o uno o los dos, al mismo tiempo, en igual magnitud o en menor magnitud, generan mayor cantidad de producto bajo las mismas cantidades iniciales de factor. Exactamente. Exactamente. Acá siempre vamos a estar hablando de desplazamiento, de mayor niveles para toda la curva de producto per cápita. Ahora bien, el caso particular de que de que se mantenga este ratio constante, los precios relativos a los factores constantes o las productividades marginales constantes, hará que el desplazamiento sea algo así. Lo voy a dibujar como para que quede claro. Perdón, antes de dibujar eso, voy a mostrarles lo que acá me falta. ¿Sí? Acá me falta saber este puntito, ese puntito, que no es cualquier cosa este puntito, justo eso es lo que queríamos hablar hace un ratito, cuando hablamos con Juan. De acá a acá es W, ¿no? De 0 a acá es W, ¿ok? En el libro ustedes tienen que esta distancia se llama OR, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta es la pendiente, si el retorno marginal del capital, el R, digamos, es la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Acuérdense, R, ¿cómo es la pendiente de una recta? Delta I sobre delta K. Esa es la pendiente de la recta. ¿Ok? Si yo estoy mirando este triángulo de acá, ¿ok? ¿Cuál es el delta K? Perdón, ¿cuál es el delta I? El delta I va a ser... Perdona, ¿puede ser que no se vea el cursor o soy solo yo que no lo veo? Yo tampoco. No, me pasa lo mismo también a mí, ¿eh? Puede ser porque yo le cedí el control a él en vez de que él empiece a compartir de manera directa. Ahora, pero ¿ven lo que tengo escrito? Y lo que escribí sí, pero... Y eso sí, pero cuando vos decís señalás alguna parte o algo así, no se ve a dónde estás señalando. Ah, perdón. Hacé los puntitos más grandes cuando escribís. No, claro, tendría que tener como un puntero láser, ¿no? Está bien. Voy a mostrarlo. R es la pendiente, ¿no? De la recta tangente. ¿Hasta acá vamos? Perdón, Sí, sí. la recta que estamos hablando es esta que está acá. El Claro, mouse, si lo ven, que esta recta salía de esto, ¿sí? De cómo repartimos la torta del PBI. Entonces yo quiero mirar un poquito este triángulo antes de seguir con todo. ¿Sí? Entonces, ese triángulo, la altura de acá es delta Y, que es W menos 0, ¿no? W. En realidad 0 menos W, pero lo mismo. ¿Sí? Delta acá no lo conozco, o sea, no conozco cuánto es esto. Y haciendo las cuentitas, esto me va a dar que W es igual a R. O sea, hago el pasaje, ¿no? Esto acá. Como estoy mirando el triángulo para el otro lado, en realidad esto es 0 menos W, esto les queda con menos. Entonces,
Permítanme, ¿dónde está el borrador? Borrar todo este garabato horrible. Por eso les dije que acá estaba al revés. ¿Sí? Como verán, acá en realidad debe ser menos, en lugar de ser menos R sobre W, es menos W sobre R. ¿Sí? Esto trigonométricamente, ni siquiera tuve que usar funciones trigonométricas, sino como es un triángulo y esto es la pendiente, por definición de pendiente, me da esto. ¿Para qué me sirve esto? Pero, ¿por qué tantas vueltas? Porque esto, justo donde arranca, digamos, esta recta de tangente, es o sea, su abscisa al origen es justamente con el negativo, los precios relativos a los factores. Precio relativo de factores. O menos ese ratio, WR. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le di tanta bola a eso? Porque yo si quiero graficar un progreso técnico neutral a la Higgs, yo digo, bueno, voy a dibujar, permítanme hacer una cosita, un desplazamiento de la curva celeste del producto, tal que RW, ¿se ve el cursor? No. No, pero No. Acá. Tal que esta de acá, ¿sí? Se quede fija, ¿no? Porque justamente el ratio es constante. Entonces, lo que va a pasar es que esto va a pivotear sobre esa, ¿no? Supónganse que yo genero, como le pasó a Sebastián, ¿no? Su compañía reorganizó tareas, reorganizó su capital y generó progreso. ¿Sí? El retorno marginal de sus trabajadores va a ser más alto y el retorno marginal de su capital va a ser más alto, pero en ratio va a seguir siendo igual, o sea, subió pongan, por poner un número, 1 el W y 1 el R. ¿Sí? Sería Entonces, una función acá más arriba. claro, pero con una recta tangente, con una pendiente mayor, pero, fíjense, con una pendiente que me salió mayor, pero con esto igual, fíjense, pivoté ahí. Entonces, ahí dibujo el progreso técnico neutral a Higgs. Ahí me debería tocar. ¿Sí? Es esta desplazada. Se ve medio feo, ¿no? ¿Crees que vaya el gráfico? Y ahora sí, ahora que ya más o menos la idea está, podés bajar al gráfico donde están todos los... Ahí va. Ahí va. Bien. Ahí, Bueno, y claro, ahí estamos. este punto de partida de acá, que yo recién me equivoqué, no es la ordenada de origen, la ordenada de origen obviamente que es el punto que cruza el I. El eje de ordenadas. Sí, el eje ordenado. Perdón, ahí me equivoqué. Este punto, fíjense que cuando crece el producto, no cambia, se mantiene. Por eso decía Rodri que pivotea. Y la explicación matemática de que el punto de la relación capital-trabajo sea este, es la que recién explicó Rodri, que es un poco por ahí un poco compleja. No se vuelvan muy locos con eso. Si quieren después le dejamos escrito en Facebook alguna foto, como la explicación por ahí más escrita, por si les genera dudas, pero básicamente el gráfico del progreso neutral a la Higgs se da en esta explicación. No sé si les quedó alguna duda con esto. Perdón. No, por mi parte no, Juan, estuvo bien. Tenía unas pocas dudas que las evacué con los dos. Vale. Bien. Fíjate, Perdón, ¿se puede ver? yo Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, No llego a entender por qué cambia digamos, si la relación se mantiene igual, ¿por qué cambia la pendiente? No llego a entender. Perdón, es muy boluda la pregunta quizás, no, pero es muy buena No, no la pregunta. casi. No, es Estoy buena en arriba. pregunta porque es confuso. Para arriba, ¿Por qué arriba cambia pendiente. la pendiente? Porque, Tommy. No, estaba diciendo lo mismo, una pregunta, perdón. Sí, ¿por qué cambia la pendiente? Puedes decir, me está diciendo que esto es neutral y que el ratio no cambia, pero la pendiente cambia. Sí, la pendiente va a cambiar. ¿Por qué? Porque el progreso técnico, ¿sí? O sea,
cuando le meta A a I, esta A va a afectar a sus dos derivadas. Va a afectar a f' de K y a f' de L. ¿Sí? La pregunta es, que estas son las dos pendientes, y también va a ser la pendiente de acá, de el producto. Ahora, obviamente las va a hacer aumentar, ¿no? Esta y esta. El tema es si aumentan las dos a la par o si aumenta más una que otra. La idea del progreso con neutral a Higgs es que aumenten a la par, es decir, que el ratio se mantenga constante. Entonces, si aumentan a la par, lógicamente esta pendiente, ¿sí? Esta pendiente R, ¿sí? Que R es la derivada de f de K, ¿sí? Esto va a aumentar, ¿sí? Pero va a aumentar igual que como aumenta W. Entonces, esto de acá se mantiene fijo. La pendiente sí va a aumentar, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, suben las dos derivadas. El tema es que ambas suban en el mismo ratio. ¿Se entendió? ¿Quedó claro por qué vas a tener R y R' acá? Sí. ¿Sí? Y fíjate que también te va a cambiar W, pero te va a cambiar en la misma cuantía. ¿Mm? Por eso el ratio se mantiene constante. Vos cuando R sobre W, o W sobre R, para que quede más claro, ¿sí? Va a ser igual que W' dividido R'. ¿Sí? Aunque este quizás sea más grande, estos dos sean más grandes respecto al original. ¿Está? Pero cambiaron en el mismo ratio. Ahora bien, eso lo puedes ver, siempre uno puede ver si una función de producción es neutral a la Higgs, neutral a la Harrod, viendo cómo es la función de producción. ¿Por qué? Porque una función de producción neutral a la Higgs es tal que cuando yo le agrego las variables, esto me aumente de igual forma, es decir, como si fuese un factor aparte. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo cuando derive, me va a quedar A por f' de K, o sea, llamémoslo F tipo curvea, vamos a ver algo raro, ahí está. ¿No? Cuando derive esta nueva función, ¿sí? Fíjate que esto va a quedar así. Espera. Ahí está. Entonces el ratio se mantiene constante, lo único que cambia es A en ambos lados, ¿no? La pendiente, cuando graficas en términos per cápita, sí va a aumentar. Sí va a pasar porque esto es mayor que solo f' de K, ¿no? Este es el nuevo R. ¿Se entendió eso? Ahora Claro, bien, sí. ahora bien, vos podés decirme, está bien, Rodri, te entendí, ponele que te entendí, después lo voy a revisar bien. ¿Y existe forma de hacer un progreso técnico, pero no me cambies la pendiente? O sea, según un progreso técnico, tal que sea, tenés una pendiente así, y tenés otro progreso técnico, tal que la pendiente te mantenga así. Sí. ¿Qué pasó? Ah, se me desconectó la VPN. Sebas igual está levantando la mano. No sé si querés hacer una pregunta, Sebas. Sí. En este modelo se habla de lo que sería el progreso técnico reemplazando a fuerza laboral. Sí, bueno, eso sería un progreso técnico. Porque ahí provocaría otros temas, ¿no? Exacto. El que es ahorrador de trabajo, decís vos. O sea, te cae la oferta de trabajo y por lo tanto te cae la retribución del salario. No sé si te referías a eso. Me refería a que incorporar algo que reemplace a la mano de obra. Sí, básicamente ahorrador de trabajo. Ok. Para producir lo mismo necesitas menos trabajo. Claro. Entonces, te cae la oferta Sí, de o lo trabajo. mismo o más, ¿no? ¿Cómo? Lo mismo o más, digo. Sí. Bueno, sí. Porque nosotros, te comento, porque nosotros en el caso particular se nos cae la competencia y tuvimos que salir a
a responder a demanda insatisfecha, y para eso invertimos en tecnología sin tocar el plantel, y ahora aumentamos, antes lo habíamos aumentado sin inversiones, por una desorganización que nos llevó a reorganizarnos, que sin esta coyuntura, bueno, económica de COVID, no lo hubiésemos hecho, y ahora ampliamos inversiones, pero no tocamos dotación, sino que aumentamos. Bueno, Sí, Seba, ahí, perdón, medilo siempre todo en términos relativos, nunca en términos ok, absolutos. Vos aumentaste tu producido vendido, vamos a decirlo así, en términos neoclásicos, y no cambiaste tu dotación, pero en términos relativos, la cantidad de lo producido contra la cantidad de mano de obra empleada te cayó. sí, en realidad sí, porque había procesos que antes hacía personas que se las desestimó, que era el personal Pero, ese temporario, que ahora lo reemplazó las inversiones, ¿no? pero independientemente de ese, digamos, pensalo, porque esto es un buen ejemplo. Suponete que no hubieses cambiado la dotación, pero aumentaste tu nivel de producción. El salario se mantuvo en ese escenario. O sea, los trabajadores reciben la misma cantidad de Sí, salario, pero aumentaron la cantidad de producto que se vendió. Claro, Juan, sí, sí, sería sí. el ejemplo que dio primero Sebas, no el segundo, sino el que primero se reorganizó la compañía, y después el otro caso sería que con las inversiones realizadas generaste un progreso diferente, sesgado al capital y no tanto al trabajo, ahorrador de trabajo. Claro, Serían así, tengo entendido. Por lo menos Ok, perfecto, sí, listo. creo que va por ahí la mano. en el El caso relativo de la vendés, organización, producís sí. más de lo que contrataste de trabajo. O sea que la relación entre lo producido y la cantidad de trabajadores contratados se te achicó. Sí, 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 sí. Bien. ¿Querés seguir, Juan? A ver, no sé qué. Bueno, acá un poco ahí está, gracias. Un poco las críticas que le hacen, que es poco útil para el largo plazo, pensar en términos de un cagado. Bueno, eso es un poco lo que charlábamos con el modelo Solo, que bien dijeron en clase, che, pero esto aplica a todos los modelos neoclásicos. Es cierto, acá, digamos, el planteo es básicamente el mismo. Y un planteo que se hace con respecto al estado estacionario, que tiene que ver, che, ¿esto me desplaza el estado estacionario? Y ahí, bueno, entran un montón de variantes a entrar en juego, como, por ejemplo, si era o no era el estado estacionario. Nada, después en el libro lo aclaro un poco más, pero en esencia son las críticas clásicas de los modelos neoclásicos. No habría mucho para agregar acá. Me genera la duda si esta parte de acá quedó clara, la parte donde se explica por qué este punto termina siendo la relación entre la retribución de los factores y por qué al mantenerse en el mismo lugar ante un desplazamiento del producto, podemos decir que es neutral a las Higgs. Nada, si esto les genera duda o lo que sea, después de vuelta, en la clase que viene o en el grupo pregunten, a disposición. Rodri, no sé si querés seguir con la parte del criterio de Harvard. Dale. Básicamente, espera, a ver si puedo moverme. Solo puedo dibujar. Perdón, que justo perdí. Bien. A ver, déjame ver las slides. Subí un poquito. Subí la anterior. Las críticas. Criterio de Harrod. Sí. Bien. Entonces, esto es, sí, el criterio de Harrod esto es lo mismo que ya vieron, ¿no? Más arriba. Sí, lo que pasa es que yo lo voy a explicar, por ahí lo aclaré más para el modelo de Solo. A ver, seguí bajando un poquito. Perfecto. La neutralidad a la Harrod, ¿sí? Y eso ahí está, lo quería mechar un poco en su momento no me acuerdo quién hizo la pregunta, pero yo les dije que ustedes tenían una función de producción que se desplazaba, pero se desplazaba de tal forma de que
el ratio W sobre R o R sobre W se mantiene constante. ¿Eso qué hace? Que yo, si bien me puedo mantener sobre un K de estado estacionario dado, ¿sí? La pendiente me cambia. Entonces, y ustedes me preguntaron, bueno, ¿por qué la pendiente me cambia? Eso lo respondimos. Podemos pensar, ¿sí? En lugar de que la pendiente de esta recta tangente sea diferente, pensemos un progreso técnico que sea neutral, pero con una pendiente igual. ¿Ok? Y esa es la idea del criterio de neutralidad a la Harrod, ¿sí? Uno es neutral a la Harrod si cuando la pendiente, fíjense, de la recta tangente en el estado estacionario, ¿sí? Fíjense que acá, no ven el cursor, ¿no? Yo igual estoy señalando con el mouse, no sé si el mío lo ven, creo que sí. Sí, perdón. Este sería el estado estacionario. Este es el estado estacionario 0, con un capital per cápita 0, ¿sí? Yo hago un desplazamiento, ¿sí? De la función de producción. Tendré este nuevo estado estacionario, que está acá, ¿sí? 1, K, estrella, estrella, 1, ¿sí? Y este nuevo estado estacionario, este desplazamiento, o sea, yo voy a hablar que es neutral a la Harrod, ¿sí? Cuando el desplazamiento entre estados estacionarios mantiene, ¿sí? la relación respecto del capital, o sea, el R, no respecto del salario, igual, la pendiente, ¿sí? O sea, la pendiente del rayo. ¿Ok? Básicamente eso. A ver, seguí bajando. Perdón, esto sería ante un progreso técnico, ¿no? ¿Cómo lo solucionó? Sí, o sea, que suba la recta es porque hay un progreso técnico. No, lo que sube no es que sube la recta. Es buena pregunta. Lo que sube es esto. Es la función de producción. Cuando hay progreso técnico, estamos hablando de desplazamientos en la función de producción. ¿Sí? Por eso, entonces sería un progreso técnico para pasar de F a 0 a F a 1. ¿No? Como antes. Claro, Ok, gracias. claro. No ¿Sí? entiendo la diferencia entre esto y lo que acabamos de ver de Higgs. No. En Higgs vos lo que estabas viendo es manteniéndote sobre un capital dado, ¿sí? Con una pendiente diferente. Okay. ¿Sí? Y justamente esa era la crítica. A ver, sigue bajando un poco, Juan. Una pregunta para ver si entendí. O sea, ahora a la Harrod nos importa la relación producto-capital y a la Higgs nos importa la relación capital-trabajo. Sí, Okay. que se mantenga constante. Sí, las dos constantes. Sí. Exacto. Una consulta, perdona. La neutralidad a la Harrod, entonces el capital no es dado. La neutralidad de la Harrod, ¿cómo que capital? No sé, perdón. No, el capital no es fijo, sí, no, en estado O sea, no es estacionario. fijo. No, claro, porque cuando vos analizás la neutralidad de la Harrod, se basa no tanto en el ratio, en los ratios de las productividades marginales, sino en la tasa de crecimiento de beneficio, que te pide que es 0, ¿sí? Y eso lo podés ver, ¿sí? Que en realidad lo que vas a estar viendo es lo que les mencioné antes y lo que recién respondió el compañero, que esta relación K sobre I se mantenga, ¿sí? Se mantenga constante. ¿Ok? Genial, gracias. Perdón, entonces, ¿este progreso sería ahorrador de capital? Perdón.
Este progreso. En términos... Ahorrador de, Movemos. creo que ahorrador de capital. Ahora después lo voy a leer bien. Pero Porque creo su R y W queda igual. de Higgs. No, el de Harrod, digo. El Harrod, Claro, el de ahorrador Harrod, de capital. ahorrador de capital, sí, respecto de la clasificación de Higgs, sí. Ok, gracias. Sí. La idea es mantener, no mantener las productividades constantes, sino más bien, ¿sí? Antes mi idea era esto con Higgs. Con Harrod, lo que me interesa es que K sobre I se mantenga constante, ¿sí? O que lo que es lo mismo, o sea, esto va a ocurrir, ¿sí? Siempre y cuando los retornos se mantengan iguales. O sea, lo que intento ver es que R se mantenga constante. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. No entendí en el gráfico qué representan las líneas punteadas. Las dos que hay ahí. Esas son las, subí más, Juan, Ah, a la 9. ah, Creo que era la 9. Sí, es la 9. Las líneas punteadas son estas. Es esta recta. Ok. Que esa recta es la recta tangente, digamos, del producto, ¿sí? De la función de producción. O sea, las líneas punteadas vendrían a ser como la recta acá del PBI visto del lado de la distribución. Sí, Es lo exacto. Exacto. está bien. En el punto central es lo mismo, sí. Está Exacto. bien, perfecto. Me confundí eso. No tenía la intuición de que las líneas punteadas eran esa misma recta, pero en el otro, pero no Claro. estaba seguro. A ver, volví a bajar ahí a Harrod. perdón. 30 y pico era. Estábamos acá. Seguí bajando, eso ya lo vimos. Seguí bajando porque me interesa que vean, antes de que se haga la hora. Ahí está, esto. En neutrada, y por eso lo remarqué al final, que uno puede ver cómo ese criterio de neutralidad, cuando ve un poco la función de producción, cómo le meto a la función de producción. ¿Sí? Cuando es neutral a la Higgs, perdón, yo tengo una función de producción. Permítanme hacerlo un poco más espaciado. Higgs. Yo tengo una función de producción donde la A la voy a meter así. ¿Ok? Y si yo uso el criterio de Harrod, fíjense que y ahí estaba la pregunta. No era un ahorrador de... A ver, subí, Juan, que quiero responder la duda de hace un ratito, donde está el ahorrador de trabajo y ahorrador de capital, para no hacerme... Subí. Subí un poquito más. Acá. Acá está. Esto me aumenta el progreso del lado del trabajador. Esto sería... la pendiente se mantiene constante. Salario sube. O sea, esto sube más que R. Sería el caso de... Perdón, esto está al revés. R sobre W. Este sube menos, este sube más. O sea, es negativo respecto al inicial. Sería ahorrador de trabajo, perdón. Ahí está. Para el que me preguntó.
en términos de Higgs. En términos de, claro, el criterio de Harrod en términos de progreso alrededor del trabajo. Luciano, ¿no? Perdón. Sí, yo había preguntado eso. Entonces, lo que no me quedó claro de la neutralidad de Harrod es R. ¿Sube o queda igual? R sub... no, queda igual, perdón. R queda igual, Harrod. Ok. Bueno, entonces es ahorrador de trabajo. Ahorrador de trabajo. Ok, dale, mil gracias. Y a ver, volveme más abajo, Juan. Más abajo, ahí va. Ahí está. Y entonces, para resumir, Higgs, neutral a la Higgs, ustedes lo van a ver que el progreso lo pongo así. Este no me ahorra, en términos de productividad marginal, o sea, de rendimiento marginal, no me aporta nada, porque me aporta un poco y un poco, ¿sí? Y Harrod, fíjense que yo lo voy a meter acá. Aumenta la eficiencia del trabajo. ¿Ok? Y uno, bueno, si quiere vincularlo un poco con lo que vieron de los hechos estilizados de Kaldor, ¿sí? Y esto es una proposición que está acá. Para que sea posible el crecimiento sostenido en un modelo simple de crecimiento técnico, tiene que ser neutral en el sentido de Harrod. ¿Por qué? Si ustedes quieren que en el largo plazo, en el infinito, ¿sí? Se crezca de forma sostenida, ¿sí? Y la tasa de crecimiento sostenido en el largo plazo es n, ¿sí? La idea es que siempre su producto, o sea, si yo tengo que elegir cuál de los dos cuál de los dos progresos me genera un crecimiento sostenido, ¿cuál elegirían? Y en el que aumenta la eficiencia por trabajador. ¿Ok? Nada, eso. Ok, Rodrigo. Sí, Sebas. No, ok. Era para... A ver, seguí bajando un poquito, Juan. Rodri, perdón, ¿te puedo preguntar? Yo no entendí por qué elegiría ese. ¿Por qué? Porque el crecimiento a largo plazo va a estar enfocado. El capital se lo vas a ir acumulando en función de tu tasa de ahorro, por lo menos en el modelo de Solow. Y si vos tenés que elegir un progreso técnico en el largo plazo, para crecer de forma sostenida, te enfocarías al que, como el crecimiento sostenido, o el crecimiento de largo plazo está determinado por el crecimiento de la población, y esto viene dado por los hechos estilizados de Kaldor, entonces vos elegirías para tener, o sea, para el progreso técnico que te genera el crecimiento sostenido de largo plazo, es el que es ahorrador de trabajo, ¿no? El que te aumenta la eficiencia del trabajo. O sea, el de Harrod. ¿Sí? Está bien, perfecto. ¿Te hago otra pregunta? Sí. Nosotros los hechos estilizados de Kaldor los dio el profesor Korenberg al final de una clase, como muy rápido, dijo, bueno, estos son los hechos estilizados de Kaldor, pero como que no habló mucho de eso. Y después no lo volvimos a ver, o sea, vimos el modelo de Kaldor, pero Sí. es como que no hablamos más de los hechos estilizados. ¿Vamos a volver a hablar de eso en algún momento o ya tenemos que mentalizarnos que los tenemos que ver solos, digamos? Creo que no los van a volver a ver. Si quieren me lo Ah, anoto perfecto. y la clase que viene lo repasamos rápido. Igual, Dale, aunque sea rápido, porque es como que Korenberg los dio, al final le quedaban 2 minutos y dijo, bueno, estos son, y no hablamos nunca más de eso. O sea, vimos después Kaldor, modelo de Kaldor, todo, pero nunca más tocamos los hechos estilizados. Y yo veo que en la literatura todo el tiempo aparecen, y ustedes ya los han nombrado, y es como Sí. que a mí, bueno, me acuerdo ahí unas fórmulas, pero como que no se dijo nada más de eso, no sé si es
importante, si no es importante. En los papers que dio de la clase San están explicados ahí. No, o sea, porque solamente aparece, bueno, estos son, pero es como que no. Algunos que tengo acá listados, que no me acuerdo de todos, como que tengo acá de un resumen mío. Sí, o sea, los hechos los dio, Dios dijo, bueno, son estos, dio las fórmulas, pero es como que no dijo, bueno, esto es muy importante o bueno, vamos a desarrollar esto más, no, como que los dio simplemente. Como dice la palabra, igual son hechos estilizados, son cosas, son observaciones empíricas que se ven en el crecimiento a largo plazo de los países. Una es que en general el producto, ¿sí? o la productividad de la economía y la productividad del trabajo es positiva. Una es esa, uno se ve que las economías crecen, ¿sí? Otro es que hay un incremento continuado en el capital por trabajador, es decir, que esto quizás no lo ven esto en solo sin progreso técnico lo viola. Con progreso no lo viola. ¿Ok? ¿Qué más? Que la tasa de beneficio del capital, o sea, R, ¿sí? Suele ser más o menos constante. Que la relación capital-producto también, ¿sí? Que se mantiene por lo menos estable durante periodos largos de tiempo. ¿Sí? K sobre Y. ¿Sí? O sea que el capital crece más o menos, ¿sí? Si yo le tomo el log y derivo contra el tiempo, qué sé yo, más o menos se mueven así. ¿Qué más? Y esos son los que me acuerdo. Ah, perfecto. Pero nosotros, digamos, usamos como una especie de estándar o algo así, porque siempre veo que vuelve la comparación a los hechos estilizados. Que la idea de los modelos es más o menos ver que me permitan predecir un poco, tomar como benchmark estos hechos estilizados, ¿no? Claro, iba a decir lo mismo, que un poco la hoja de ruta de los modelos que se fueron desarrollando a partir de la década de 50 tienen que ver con los hechos estilizados de Kaldor. Exacto. Está perfecto, perfecto. Ahí me cierra un poco mejor. No entendía por qué siempre volvíamos a Caldor y lo habíamos visto muy rápido y no digo, bueno, esto debe ser muy importante porque siempre vuelve y tenía esa duda. Gracias. No. Ahora vamos a ver, antes de pasar rápido al modelo, digamos, de solo con progreso técnico, ¿sí? Que va a ser progreso técnico a la Higgs, no a Harvard, pero no importa. Supónganse que, bueno, partamos entonces, metémosle, no sé cómo, pero metámosle progreso técnico. Un factor más. ¿Sí? Este progreso técnico va a ser una productividad total de los factores. O sea, va a ser algo que no está explicado ni por K ni por L. ¿Bien? Aplico el logaritmo y derivo contra el tiempo, ¿no? Déjenme borrar un poco los garabatos de antes. Entonces, Perdón, ¿acá le metemos progreso técnico solo? ¿cómo? Le vamos a agregar progreso técnico a nivel del cerebro. Dale, gracias. Bien. ¿Sí? Hasta ahora estamos hablando de progreso técnico medio a secas, ¿sí? Todavía sin meterlo dentro del modelo de Solow. ¿Ok? ¿Qué más? Yo tengo entonces esta función de producción, ¿no? Le agrego el progreso técnico, tomo el log, derivo contra el tiempo, ¿sí? Me va a quedar y prima, ¿sí? O si quieren, antes, porque quizás no se entiende esto. Antes de hacer eso, yo ya sé, ¿sí? Por la ecuación de, ¿cómo se llama? La ecuación de Euler, ¿sí? Esto, perdón, por K, por L, ¿no? Y ahora le agregamos A.
por A. ¿No? Y ustedes van a tener esto. ¿Sí? Después a esto lo pueden dividir respecto del producto. O tomar la tasa de crecimiento, ¿no? Fíjense, lo derivo respecto al producto. Esto les queda ahí sombreros, ¿no? Y fíjense lo que les va a quedar acá. Acá le va a quedar la sumatoria de los retornos marginales de estos factores y de A, ¿sí? Por su tasa instantánea de crecimiento, dividido el producto. ¿Sí? Retorno marginal, variación instantánea, dividido el producto. ¿Sí? Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Sí? Créanme que esto se llega aplicando el logaritmo y derivando respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a ver acá? ¿Sí? Fíjense que antes, yo cuando lo hacía con un solo factor, ustedes lo que veían, lo que están viendo es cómo estoy repartiendo, ya no el nivel, esto sería cómo estoy repartiendo no el nivel de producto, sino cómo explico, digamos, la torta, pero en términos de tasa de crecimiento. ¿Sí? ¿Cuánto está explicado por, qué sé yo, por crecimiento del capital? ¿Cuánto está explicado por crecimiento de L? ¿Y cuánto está explicado por crecimiento de A? ¿Sí? Ahora estoy viendo cuáles son las cosas que generan crecimiento, o sea, no nivel, sino crecimiento a largo plazo. ¿Está? ¿Sí? Estoy repartiendo Y sombrero. ¿Ok? Fíjense que K sobre I, ¿sí? Bueno, acá tienen K sombrero, ¿sí? Yo lo que puedo hacer acá, en esta ecuación, voy a ponerlo un poco más claro, en esta ecuación de acá, ¿sí? Lo que puedo hacer para expresar, porque esto ya lo puedo expresar en términos de I sombrero, de tasa de crecimiento, pero K punto todavía no, y L punto y A punto todavía no. ¿Qué tendría que tener abajo K punto para hacer K minúscula sombrero? Acá. Lo divido por K, lo divido por L y lo divido por A. Y ustedes van a decir, no, está mal, esto no puedes hacer eso, Rodrigo. Y yo digo, sí, multiplico arriba. Si multiplico y divido arriba, sí puedo hacerlo. ¿Está? Y eso es lo que hago acá. Entonces, ahí ya puedo expresar todo en términos de tasa de crecimiento. Ahí estoy explicando, digamos, cómo se explican el crecimiento por el crecimiento de los factores. N o L sombrero y A sombrero. ¿Está? Esto sería N o L sombrero, como quieran llamarlo. Esto sería A sombrero. ¿Está? ¿Y qué es lo que está al lado? ¿Qué son estas cosas? ¿Sí? Estas cosas, en particular estas dos, ¿sí? Imagínense un mundo sin A, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es, si yo tengo I sombrero igual a un número K sombrero más otro número L sombrero o N, ¿sí? Supónganse que sin progreso técnico, dividido el total, dividido Y, estos dos van a ser los alfas, los porcentajes, ¿sí? Que aportan al crecimiento el capital y el trabajo. ¿Sí? La suma de estos dos alfas, en un modelo si no existiera un factor sombra, digamos, que se llama progreso técnico, estos, si yo los sumo, ¿cuánto da? ¿Cuánto deberían dar? Si es porcentaje. Tendría que ser 1. Exacto. Ahí borré todo. Bajame una slide más, Juan. Sí. ¿Puedes? Sí, dame un minuto. Ahí está. No, creo que yo puedo. O vos moviste. Ahí está. No, vos igual te da la opción que creo que nunca aceptaste de controlar la pantalla. Ah, sí. Creo que sí. Pero no importa, ya está. Porque quedan dos slides. Okay. No, es que yo tengo el costo. Sí.
No me quedó claro por qué te queda K chiquita, si estás haciendo K grande punto sobre K. Subime un toque arriba, Juan. Sorry que te molesté. No. ¿Dónde más? Vendría a ser como la última ecuación. Perdón, K chiquita no, perdón. K grande, sombrero quería decir, no chiquita. Perdón. Esto es N. Esto es A. Y esto es, sí, perdón, les estoy diciendo cómo crece el producto, ahí está. Después vamos a verlo. Esto es K grande. Digamos, no estoy viendo cuánto crece per cápita, sino más bien cuánto crece el producto total. ¿Sí? Está, por los sombreros, ¿sí? ¿En cuánto? ¿Se entendió ahora? Perdón que antes, pero antes hablé per cápita, pero no. Después, ahora lo vamos a ver si quieren per cápita, pero esto es todo en términos no per cápita. Bajar, ¿sí? Entonces yo puedo separar, digamos, los motores, los factores, o sea, cómo explico el crecimiento económico del PBI, ¿no? Donde alfa K es lo que contribuye capital, alfa L es lo que contribuye al producto, al crecimiento del producto, el crecimiento del trabajo, y el crecimiento de A, o sea, todo junto, todo esto, que esto, hasta acá ya me estoy saliendo un poco de la contabilidad nacional. Antes todavía estaba trabajando con ecuaciones que son, que uno puede explicarlas en la contabilidad nacional. Ahora estoy metiendo un factor que no existe, digamos, que es medio intangible, que es ese crecimiento, esa contribución tecnológica, que no es contable por lo menos, o sea, no en su totalidad, y lo voy a llamar G, ¿sí? Entonces yo Rodri, sí. por eso de que no es contable es que la literatura dice que al principio, antes de que se tuviera en cuenta como un factor importante, se lo llamaba residuo, ¿no? Claro. Porque estaba para que cierre las cuentas nomás, pero no se lo adjudicaba a algo específico. Claro. Exactamente. Por eso se llama residuo de Solow. ¿Sí? Lo que no te explica capital y trabajo en el crecimiento es el residuo de Solow. ¿Sí? Que es esta contribución de la tecnología al crecimiento del producto. ¿Sí? Obvio, en competencia perfecta, ¿sí? Estos suman 1, ¿sí? Porque por la derivada parcial respecto de cada factor. ¿Sí? Y tenés este agregado del G. Seguí bajando, Juan. Si eso suma 1, ¿sí? Yo puedo, y ahora sí vamos a lo que es per cápita, si eso suma 1, o sea, si yo tenía I sombrero es igual a alfa K sombrero, más alfa L sombrero, más G. Yo sé que esto 2 suma 1, es decir, yo puedo expresar que este queda alfa K, y este queda más 1 menos alfa K, y esto es alfa L de L más G. ¿Ok? Yo lo que puedo hacer es distribuyo esta L, tuca, ¿sí? O sea, me queda L sombrero menos alfa K L sombrero, ¿está? Y yo puedo pasar esta L restando del otro lado, entonces a mí me queda I sombrero menos L sombrero igual a lo que está acá, ¿no? Alfa K de K sombrero más no, menos alfa K L sombrero más G. ¿Está? Puedo hacer factor común y me queda I menos L es igual a alfa K por
K sombrero menos L sombrero más G. Y esto es lo mismo que expresarlo en términos per cápita. Porque, ¿qué es esto? Si yo vuelvo para atrás, saco el logaritmo, ¿no? Y integro esto, si quieren, y lo vuelvo a hacer en términos per cápita, y vuelvo a tomar el logaritmo, esto les da, esto es I sombrero, esto es A alfa K, esto es K minúscula sombrero, más G. Sigo teniendo, estoy expresando todo en términos per cápita, sigo teniendo esta cosa G que no sé de dónde sale. ¿Okay? ¿Sí? El crecimiento per cápita está explicado por el crecimiento del capital per cápita, que esto en el largo plazo, ¿cuánto es esto, este K, en estado estacionario, en EE? ¿Cuánto es este K? Esto es E. 0. Entonces, en estado estacionario, solo con progreso técnico, el producto va a crecer ya sin progreso técnico, ¿a cuánto crecía? Sin progreso técnico. Esto era sin. Ahora con, crece a G. Bueno, entonces, la idea de todo esto es, expresemos todo esto más adelante, ¿sí? Quiero volver a hacer el modelo, pero quiero incorporar el G. O sea, quiero ajustar los factores por la productividad esta total de los factores, este progreso técnico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Seguí bajando. Esto lo que les conté acá está explicado acá. ¿Sí? Vamos a definir, a ver cómo estamos de tiempo. Bien. Supongamos que tenemos, le vamos a meter ahora al modelo de solo un progreso técnico. Entonces, tenemos un nuevo factor, comillas, comillas, ¿sí? Que va a ser A. Esta A, vamos a suponer que crece a una tasa determinada, a la M. Acá debió ser más prolijo si pusiese G. Pero la tasa de crecimiento de A es G. ¿Sí? O M. ¿Sí? Por ahora son sinónimos para nosotros. ¿Qué es esto que está acá? Esa tasa es exógena. ¿Sí? Es decir, yo estoy viendo que a largo plazo los países crecen por encima de su tasa, incluso per cápita, y no es cero la tasa, sino que es algo, bueno, es esta M. Entonces, vamos a armar el mismo modelo, o sea, vamos a... ¿Se acuerdan el modelo de Solow que era K punto igual a S de Y menos N menos NK? Bueno, ahora vamos a cambiar todas las variables en el modelo de Solow, donde ahora vamos a tener variables que como esto con progreso técnico en estado estacionario no me va a dar 0, ¿sí? Vamos a tener que incorporar eso. Y les va a dar como resultado esto, que es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener nuevas variables. K minúscula monio, yo sé que es un quilombo, porque ya tenían K punto, ya tenían K sombrero, y ahora les agrego K monio. K monio es el capital per cápita, eso es K minúscula, pero dividido todo esto por la productividad. O si quieren, ponerlo K por LA. O K por AL. A mí me gusta, no sé por qué mnemotécnicamente siempre no sé por qué le ponía AL. Pero K monio es el capital
en lugar de per cápita, es el capital per cápita ajustado por la productividad total de los factores, o capital, ¿cómo se llama? Capital por trabajador eficiente. Capital por trabajo eficiente, claro. Capital por trabajador eficiente. Lo mismo voy a poder hacer con el producto. Si yo tengo esto, va a ser el producto, y en lugar de per cápita, ¿sí?, por trabajador eficiente. ¿Sí? Después yo puedo derivar todo para llegar a los resultados, pero es análogo. Es análogo. Lo tengo acá. Sí, acá lo tengo. Lo derivamos rápido. Perdón, ¿podrías repetir qué era camonio, por favor? Amonio, sí. K chiquita, ¿te acordás que era? ¿No? Sí. K sobre L. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a definir es una nueva variable. ¿Sí? En lugar de trabajar con L, ¿sí?, voy a ajustarla, o sea, voy a ajustar esto, dividir todo esto por la productividad total de los factores, por A. ¿Sí? Entonces, esta nueva K es K sombrero. Perdón, monio. K. Perfecto, gracias. Un segundito. Sí, gracias. Bien. Entonces, yo podría derivar todo esto de vuelta, o sea, todo el modelo de vuelta, ¿sí? Y en lugar de tener capitales per cápita, voy a tener todas variables ajustadas. Por eso yo, particularmente en el modelo de Solow, voy a trabajar con esta función de producción, o sea, con KL, porque me va a permitir, si esto tiene rendimientos constantes a escala, yo voy a poder crear una nueva función de producción de K sobre AL sobre AL, esto se va a hacer 1, y yo voy a tener una función, y monio va a ser, ok, y entonces yo voy a hablar de productividad, de producto por trabajador eficiente, ya no per cápita, ahora se llama por trabajador eficiente, o per cápita ajustado por productividad, es lo mismo. Un producto por trabajador eficiente como función del capital por trabajador eficiente. ¿Está? Bien. De acá puedo, digamos, volver a rearmar el modelo, el mismo modelo, porque simplemente le agregué la A. Ya, dado que yo ahora llamé a K monio como K a L, ¿sí? Yo puedo tomar el logaritmo de todo. Bueno, creo que me va a alcanzar el espacio. Logaritmo natural de K, ¿sí? Menos logaritmo natural de A, más, todo esto entre paréntesis, no sé si me entra, más logaritmo natural de L, ¿no? Es esto tomado el logaritmo. Yo esto lo derivo contra el tiempo, ¿sí? Entonces esto me va a quedar K punto sobre K, esto es K punto monio sobre K, fíjense que es K punto monio sobre K monio igual a K punto sobre K, ¿sí? Común, menos A punto sobre A más L punto sobre L. Esto es N,
y esto es M. ¿Sí? Bien. O sea, esto de acá, ¿sí? Es K punto, perdón, K moño sombrero, ¿no? Esto de acá. Sería acá, K moño sombrero, esto de acá. Bueno, acá despejando un poco, se puede llegar a esto, ¿sí? Si quieren, no sé si tenemos tiempo para hacer todos los pasos, ¿sí? Y aplicándolo obviamente en el medio, ustedes van a tener, después, se los escribo rápido, ustedes van a tener que K punto, entonces va a ser igual a todo esto, a K punto, no me entra, si me pones una hoja en blanco, Juan, o algo para... A ver, pará. Si te saco zoom, ¿no te da el espacio? Ahí. Ahí me reda el espacio, bárbaro. Entonces, yo voy a tener, yo paso el K moño dividido, que estaba acá, lo paso del otro lado y me va a quedar K punto sobre K, un segundo. K punto sobre K por Camonio, ¿sí? Sí, que está dividiendo, pasa multiplicando. Esto era M más N por Camonio, ¿sí? Este Camonio es K punto monio es K punto sobre K por esto por definición es K sobre AL menos M más N por Camonio. Fíjense que es lo que estoy buscando, simplificar. Punto monio, ¿sí? Esto les va a quedar K punto sobre AL menos M más N por Camonio. Fíjense que ya estoy acercándome a la ecuación final, ¿no? Asumiendo acá que ahorro es igual a inversión, ¿sí? Entonces, ¿cómo era el ahorro? El ahorro es K punto, la inversión es K punto y el ahorro es S por Y mayúscula, ¿no? Por lo tanto, K punto dividido a L, ¿sí? Es S por timonio, ¿sí? Porque le dividí por AL en ambos miembros, ¿no? ¿Sí? Dividido por AL. Miembro a miembro. ¿Ah? Entonces, con esto, ¿sí? Lo puedo reemplazar acá. Acá. Y ahí está, la ecuación fundamental de Solow con progreso técnico. Todo ahora en términos, en lugar de per cápita por trabajador eficiente. ¿Está? Fíjense que la idea es la misma. ¿Cuál va a ser el estado estacionario de este nuevo modelo? Cuando K punto sombrero sea igual a 0. Es decir, cuando la tasa de crecimiento del capital por trabajador eficiente sea 0. Porque K punto en estado estacionario, o sea, sin ser trabajador eficiente, ¿cómo es? ¿Es igual a cuánto? ¿A G o a M? Perdón, Rodri. Es cuando K punto moño sea igual a 0. Dijiste sombrero por eso. O está bien. Cuando K punto moño es igual a 0. Ah, perfecto. K punto común en estado estacionario con progreso técnico es M, y K mayúscula común en estado estacionario va a ser N más M. ¿No? ¿Podés repetir lo de cuándo se llega al estacionario, por favor? Sí. En estado este modelo, el estado estacionario va a ser cuando el capital per cápita por trabajador eficiente, o sea, K moño, punto, sea igual a 0. ¿Sí? Ese es el nuevo estado estacionario. Que antes, esto es ahora, antes
en el modelo sin progreso técnico, no existía K monio, pero existía K punto, y K punto era 0 en estado estacionario. Ahora K punto es M. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, ahora el producto, la tasa de crecimiento del producto por trabajador eficiente en estado estacionario, ¿cuánto va a ser? Si, ajustada por trabajador eficiente, tasa de crecimiento del producto. Punto, sombrero, esto es lo mismo. En estado estacionario, ¿cuánto es esto? O 0. algo. Pero, exacto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el antes y el después. Y sin el monio, ¿cuánto es? El producto per cápita, ¿cuánto crece? Esto lo vimos. Lo vimos un par de slides más arriba. Con crecimiento, con progreso técnico, ¿a qué tasa crece? M. M o G. G o Claro. M. Sí. Y con progreso técnico, esto es N más G o N más M. ¿Sí? ¿Cómo era antes? Antes, bueno, no existía esta. Existía así esta. Y esta en estado estacionario era 0. Ahora es G. De hecho, la evidencia está más de este lado que del lado sin progreso técnico. El mundo tiene progreso técnico. Y esto, ¿a cuánto crecía en estado estacionario sin progreso técnico? El producto. Perdón, ¿y sombrero de estacionario ahora con progreso técnico es N más M? Sí. Okay. Sí, el producto total crece a la tasa que crece la población más la tasa que crece la productividad total de los factores o el A del progreso técnico. Ahora, sin progreso técnico, el producto solo debería crecer a la tasa natural, que es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Sí? Y el producto per cápita sin progreso técnico en estado estacionario crecía 0. Ahora, con progreso técnico yo veo que crece una tasa positiva, que es la M. ¿Está? Con lo cual, y esto ya me simplifica un poco los gráficos, y nos vamos, baja un toque, Juan. Te tengo que agregar el Zoom, ya estás en la última. Ah, estoy en la última, listo. Entonces, con lo cual, el análisis gráfico, borrar todo, clear all, con lo cual, ahí está. Cuando yo haga el análisis gráfico, yo voy a graficar, en lugar de capital y producto, yo voy a graficar per cápita, voy a graficar capital y producto por trabajador eficiente. ¿Sí? O sea, esto sería I sobre AL, y esto sería K monio, que es K grande sobre AL. ¿Sí? Con lo cual, el análisis gráfico del estado estacionario es exactamente el mismo. Exactamente el mismo, solo que acá estoy trabajando con el producto, ¿sí? Donde tengo F de camonio, ¿sí? El ahorro, ¿sí? Y acá va a estar el estado estacionario. Y esto va a ser, en lugar de NK, va a ser N más M camonio. Pero el estado estacionario lo encuentro igual y la dinámica es la misma. Perdón. Acá está el producto de estado estacionario. Producto por trabajador eficiente. Y acá va a estar el capital por trabajador eficiente de estado estacionario. Y si yo tengo menos capital por trabajador eficiente de estado estacionario, si el rendimiento marginal va a ser positivo y yo voy a invertir, y viceversa. ¿Sí? La dinámica va a ser exactamente la misma, y voy a invertir ¿hasta dónde? Hasta que la curva de ahorro, expresada en términos por trabajador eficiente, iguale a la break-even investment, o sea, la inversión necesaria para mantener el capital constante.
Es decir, cuando CAP por trabajador eficiente es igual a 0. Con esto me permitió rearmar el modelo con progreso técnico, incorporando que en la economía en realidad el capital per cápita y el producto per cápita crecen, no es que en el estado estacionario sean 0, y crecen a la tasa de crecimiento de un factor que es exógeno, que es la A. ¿Sí? Bueno, con esto mantengo el mismo análisis, pero incorporo eso. Ahora, el capital y el producto por trabajador eficiente sí van a crecer a tasa 0. Pero el capital per cápita y el producto per cápita van a crecer a una tasa positiva en el estado estacionario. ¿Sí? Que les puse al lado. Creo que cubrimos todo. ¿No, Juan? Falta regla de oro, pero eso ya va para la clase que viene. Exactamente. Para cerrar lo que decía vos, Rodri, antes nos movíamos sobre la curva del producto, ahora se desplaza la curva. Esa es la diferencia. Bueno, no sé si tienen alguna duda, como ven la parte de algebraica, Rodri la tiene clarísima. Así que no sé, si cualquier cosa, de última, si quieren preguntar en el Facebook o lo que sea, me avisan. ¿Te puedo hacer una pregunta desde lo último que dijiste? ¿Dónde veo yo acá que se desplaza la curva en el gráfico que acaba de hacer Rodri? Acá no hay desplazamiento de curva porque yo estoy... O sea, sí la hay en términos de capital per cápita y de producto per cápita. Acá yo estoy reformulando las variables. Fíjate que yo estoy trabajando ya metiendo en la variable el progreso técnico. O sea, estoy hablando de PBI por trabajador eficiente, PBI moño, y capital por trabajador eficiente. Es decir, por trabajador ajustado por eficiencia. ¿No? Está perfecto, sí, entiendo. Y las conclusiones son más o menos con el progreso técnico adentro, pero digamos tendría que pensar de la misma manera. Si estoy por debajo de cada moñito estrella. La dinámica es idéntica, exacto. Está bien, perfecto, listo, gracias. Una consulta. Acá, si hay progreso técnico, ¿cómo se vería en el gráfico? Acá no salta, digamos, no hay... No, eso es lo loco, porque, o sea, si vos trabajás tradicionalmente, sí, debería ser un desplazamiento, progreso. Si yo trabajo con PBI per cápita y capital per cápita, sí, vos verías muchas cosas así, ¿no? Y yo digo, no, pero esto no me sirve para el análisis del modelo para buscar el estado estacionario, porque el estado estacionario se me vive moviendo. Voy a borrar todo. Déjame borrar. No me borra. Ahí va, tarda en borrar. Si yo lo quisiera ver, intentar utilizar las variables viejas con progreso técnico, tenés ese problema, que vos arrancás suponete que este es SI y este es NK, arrancás con esto, pero si tenés progreso técnico, cada año se te va a ir desplazando. Entonces no te sirve, porque cada vez vas a tener estados estacionarios diferentes. ¿Sí? Y eso es cierto. Y es positivo, y de hecho esto es igual a G o M, ¿sí? En estado estacionario con progreso técnico. ¿Cómo hago para poder hacer el mismo análisis, ¿sí? Mantener el mismo análisis, el mismo modelo, pero incorporando el progreso técnico? Bueno, trabajo con variables donde le meto el progreso técnico, es decir, I moño y K moño. Y ahí sí se mantiene todo lo mismo. La tasa de crecimiento de esto va a ser 0 y la tasa de crecimiento va a ser esto 0. Lo que no significa, ¿sí? Si I mayúscula, perdón, si I sombrero, perdón, si I moño, perdón, es Y sobre AL, ¿sí? Entonces y sombrero es la tasa de crecimiento del producto, ¿sí? Perdón, esto quería explicar. Ahí está. Si esto lo expreso todo en tasas, esto va a ser la tasa de crecimiento del producto menos la tasa de crecimiento de A menos la tasa de crecimiento de L.
¿no? Y esto te termina dando que esto es G, esto es N, ¿sí? Y esto es... ¿Está? Y ustedes saben que en el estado estacionario, ¿sí? Esto es 0. ¿Ok? Con lo cual, I, ¿sí? Crece a una tasa G más N. ¿Está? Como que intento mantener el modelo, pero incorporo el progreso técnico dentro de las variables. ¿Sí? O sea, Bueno, si chicos. yo perdón, si yo lo único que hago, digamos, es aumentar el progreso técnico. Si hay un avance en la tecnología, lo único que veo, digamos, es que se mueve sobre la recta de producción directamente. ¿No? Porque aumentan las dos, sí, es que aumentan las dos variables. No sé si me expliqué. Sí, o sea, en realidad vas a tener los desplazamientos, solo que en el modelo lo vas a trabajar todo con la variable ajustada por productividad, para evitar tener todos estos infinitos desplazamientos que vas a tener en el tiempo. ¿No? Claro, yo digo en el gráfico nuevo, o sea, con progreso técnico. Ahí no veo ninguna modificación. No, exactamente, no vas a tener ninguna. ¿Pero por qué? Porque las variables son diferentes, son ajustadas por la productividad. O sea, acá Camoño, digamos, no se movería para adelante o para atrás si hay un progreso técnico. No, porque ya está bien. Camonio, sí, vos podés tener niveles diferentes de camonio. Y va a converger o diverger. Por ejemplo, si vos tenés un salto discreto en A, ¿sí? Que te haga reducir el capital monio, ¿sí? Y ahí vas a ver que el rendimiento marginal de camonio es positivo y el ahorro es mayor que lo que se te deprecia, entonces vas a invertir y la dinámica es la misma. Ahí va, genial, gracias. Bueno, Creo que ya es la hora, ¿no? sí. Bueno, nada, para cerrar, cualquier duda, nos hablamos por Facebook o la clase que viene. Vamos cerrando. Te voy a dejar de compartir, Rodri. Chao chicos, buena semana a todos. Buenas. Chao chicos. Gracias. Chao, gracias.